Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en el fascinante y a menudo impredecible mundo del espectáculo, y más concretamente, en una noticia que ha sacudido a muchos de los más fervientes admiradores. El título ya les habrá dado una pista bastante clara, ¿verdad? Burak y Neslihan se reencuentran gracias a Bige Onal, años después. Sí, así es, estamos hablando de un reencuentro que ha dado muchísimo de qué hablar, y que nos trae de vuelta recuerdos agridulces de una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Si son tan fanáticos como yo de las telenovelas que nos atrapan, de esas historias que nos hacen suspirar, llorar y soñar, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos y las anécdotas que rodean este emocionante acontecimiento, les recuerdo lo más importante: si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es totalmente gratis y, lo que es más importante, les asegura no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de chismes candentes, noticias de última hora y análisis profundos del vibrante mundo del entretenimiento. Aprieten ese botón rojo que ven en pantalla, el de suscribirse, y no olviden activar esa campanita que aparecerá al lado. Así, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y estarán siempre a la vanguardia de todo lo que sucede. No se arrepentirán, se los prometo. Bueno, como les comentaba, la noticia bomba, el titular que ha encendido las redes sociales y ha generado miles de comentarios, gira en torno a Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que para muchos de nosotros evocan instantáneamente la inolvidable pareja de Kemal y Nihan en la aclamada serie Kara Sevda, conocida internacionalmente como Amor Eterno. Han pasado ya varios años desde que sus personajes nos cautivaron con su intensa, a veces tortuosa, pero siempre apasionada historia de amor y desamor. Una trama que nos mantuvo al borde del asiento semana tras semana, y que dejó una huella imborrable en nuestras memorias sentimentales. Y ahora el destino, o mejor dicho, una amiga en común con un gran sentido de la ocasión, los ha vuelto a juntar. El nombre clave aquí, la pieza fundamental de este rompecabezas, es Bige Onal. Para aquellos que quizás no la ubiquen de inmediato, Bige Onal es una talentosa y carismática actriz turca, reconocida por sus papeles en diversas producciones de gran éxito, y quien, además de compartir escenario y pantalla con Burak y Neslihan en su momento, mantiene una estrecha y sólida amistad con ambos. Y precisamente ha sido Bige, con esa calidez que la caracteriza, la artífice de este esperado y anhelado reencuentro. Imaginen la escena, años después de haber interpretado a una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, de haber vivido juntos el auge y la caída de una relación que conmovió a millones, Burak y Neslihan se encuentran de nuevo. Pero esta vez no es en un set de grabación, no están bajo las luces, interpretando personajes con guiones escritos. Es en un contexto mucho más relajado, más íntimo, quizás una cena tranquila entre amigos, una reunión informal donde las risas y las anécdotas fluyen libremente. La fotografía que ha desatado la euforia colectiva en las redes sociales, esa imagen que se ha vuelto viral en cuestión de minutos, muestra precisamente eso: a Burak y Neslihan juntos, sonriendo, luciendo cómodos y felices, con Bige Onal en medio, actuando como el pegamento perfecto que los ha reunido, como el nexo que conecta sus caminos en este momento. La imagen, que rápidamente se propagó como la pólvora, desató una ola masiva de nostalgia, alegría y hasta emoción contenida entre los seguidores más leales de Kara Sevda. De repente todos recordamos esos momentos de tensión, de romance apasionado, de drama desgarrador que vivimos con Kemal y Nihan. Verlos juntos en la vida real, décadas después de haber compartido esa química tan potente, tan eléctrica en pantalla, es un verdadero regalo para la memoria sentimental de muchos, un recordatorio de por qué nos enamoramos de esa historia. Es interesante pensar en la dinámica de este reencuentro. ¿Se hablaban después de Kara Sevda? ¿Mantuvieron algún tipo de contacto a lo largo de los años, a pesar de sus carreras por separado? Por lo que se deja entrever en la fotografía, y por la naturalidad con la que se les ve en la imagen, pareciera que sí hubo un grado de conexión, o al menos, una cordialidad y un respeto mutuo que permitió que Bige los convocara y que ambos, de manera gustosa, aceptaran la invitación. Las redes sociales, como siempre, se inundaron de comentarios. Desde expresiones de incredulidad como "no puedo creerlo, mis Kemal y Nihan juntos de nuevo", hasta declaraciones de afecto como "extrañaba tanto verlos juntos, qué alegría me da esta foto". La reacción fue prácticamente unánime: pura felicidad, efusividad y un torrente de buenos deseos para ambos. Muchos revivieron de inmediato la trama de Kara Sevda,
recordando con detalle los momentos más memorables de la serie, las frases icónicas que se quedaron grabadas en nuestra mente, las miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Es verdaderamente increíble cómo una serie de televisión, y la química innegable de sus protagonistas, puede dejar una huella tan profunda y duradera en el público. Burak Özçivit, por su parte, ha seguido consolidando y expandiendo su exitosa carrera en la actuación. Se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca, protagonizando series de gran calado como Kuruluş, Osman. En esta producción interpreta a Osman Bey, el legendario fundador del Imperio Otomano. Es un rol muy diferente al de Kemal, un personaje histórico que le ha permitido demostrar aún más su versatilidad y su capacidad para asumir papeles complejos y de gran envergadura. Por otro lado, Neslihan Atagül, después del fenómeno que supuso Kara Sevda, también ha tenido proyectos interesantes y significativos, aunque quizás con un perfil un poco más bajo en cuanto a la frecuencia de sus apariciones en pantalla. Sin embargo, cada vez que regresa, deja huella con su talento y su carisma inconfundible. Verlos ahora, años después, luciendo tan bien, tan saludables y compartiendo este momento de camaradería, nos da una sensación reconfortante de que, a pesar de los caminos profesionales que han tomado y que los han llevado en direcciones distintas, guardan un cariño especial y un respeto profundo por la experiencia compartida en Kara Sevda, ese proyecto que los catapultó a la fama mundial. La figura de Bige Onal aquí es absolutamente fundamental, no podemos subestimar su papel en esta reunión. Ella no es solo una amiga, sino que parece ser una de esas personas excepcionales que tienen la habilidad innata de mantener unidas a las personas que forman parte de su círculo cercano, de cultivar lazos que perduran en el tiempo. En el mundo del espectáculo, un ambiente a menudo frenético, con agendas apretadas y distancias geográficas que pueden ser un obstáculo considerable, tener amigos que promuevan y faciliten estos reencuentros es un verdadero tesoro. Bige, con su sonrisa radiante, su presencia cálida y su indiscutible talento, parece haber sido la chispa que encendió esta hermosa reunión, el catalizador que hizo posible que dos estrellas se encontraran de nuevo. Es un recordatorio poderoso de que, más allá de las cámaras, los reflectores y los personajes que interpretamos, las relaciones humanas genuinas y la amistad son lo que realmente perdura y lo que da sentido a nuestras vidas. Este reencuentro, aunque sea en un plano personal y amistoso, también ha avivado las esperanzas de muchos fans, de que quizás, solo quizás, haya algún proyecto futuro en el que vuelvan a coincidir profesionalmente. Si bien no hay nada confirmado, y debemos ser cautos y no generar expectativas falsas, la simple imagen de ellos juntos, sonriendo y compartiendo un momento, alimenta la imaginación de quienes anhelamos verlos unidos en pantalla una vez más. Se imaginan una nueva serie con un guión completamente diferente, quizás con personajes que exploraran una nueva faceta de su química. La verdad es que el público siempre está ávido de ver a sus parejas favoritas juntas de nuevo, especialmente si la química que demostraron en su momento fue tan palpable y cautivadora como la de Burak y Neslihan. Analizando un poco más la imagen que ha desatado este revuelo y el contexto en el que se produce, se percibe una atmósfera de camaradería genuina, de buena vibra y de complicidad. No hay rastro de tensión, de incomodidad, solo sonrisas sinceras y la clara alegría de reencontrarse y compartir un buen rato. Esto habla muy bien de la profesionalidad, la madurez y la calidad humana de estos actores. A pesar de la intensidad de sus roles en Kara Sevda, de los altibajos emocionales de Kemal y Nihan, parece que supieron separar la ficción de la realidad de manera ejemplar y mantener una relación cordial y respetuosa a lo largo del tiempo, algo que no siempre es fácil en esta industria. Para aquellos que quizás no vivieron la euforia de Kara Sevda en su momento, o para quienes quieran revivir esa magia, les recomiendo encarecidamente que vean la serie. Es una historia apasionante, llena de giros inesperados que te mantienen enganchado hasta el último minuto, con actuaciones magistrales que te llegan al alma y una cinematografía impecable que crea un universo visual cautivador. Verán por qué Burak y Neslihan se convirtieron en un fenómeno internacional y por qué este reencuentro, aunque sea en un plano personal, tiene tanto significado y genera tanta ilusión para tantos seguidores alrededor del mundo. Este evento, esta simple fotografía, nos invita a reflexionar sobre el impacto duradero que una buena historia bien contada y unos actores carismáticos y talentosos pueden tener en el público. Kara Sevda no fue solo una telenovela más, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, idiomas y culturas, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Y este reencuentro, facilitado por la maravillosa iniciativa de una amiga en común,
es un bello epílogo, una pequeña pincelada de felicidad para todos aquellos que vivimos esa historia intensamente y que guardamos un lugar especial para Kemal y Nian en nuestros corazones. En resumen, la noticia de hoy es el dulce y muy esperado reencuentro entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, dos de los protagonistas indiscutibles de la exitosa y querida serie Kara Sevda. Gracias a la iniciativa de su amiga en común, la talentosa actriz Bige Onal, estos dos íconos de la televisión turca se han vuelto a ver, provocando una auténtica oleada de nostalgia, alegría y emoción entre sus fans más acérrimos. La fotografía del reencuentro compartida en redes sociales ha sido recibida con un entusiasmo desbordante, reviviendo los recuerdos de la inolvidable historia de amor entre Kemal y Nian. Este evento nos recuerda el poder perdurable de las conexiones humanas, la importancia de la amistad y el legado imborrable que dejan las producciones audiovisuales que logran tocar nuestras fibras más sensibles y resonar en nuestros corazones. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta dosis de noticias frescas y una buena ración de nostalgia. Ha sido un verdadero placer compartir esta historia con ustedes, desgranar los detalles y sentir juntos la emoción de este reencuentro. Antes de despedirme, les invito encarecidamente a que compartan sus pensamientos y sentimientos en la sección de comentarios que ven más abajo. ¿Qué les pareció este reencuentro? ¿Son fans de Kara Sevda? ¿Qué es lo que más recuerdan de la serie, esa escena o ese momento que los marcó? Me encantaría leer sus opiniones, sus anécdotas y revivir esos momentos especiales con todos ustedes. Y si les ha gustado este contenido, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden dejar un pulgar arriba, un like que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos amantes de las series turcas que saben que apreciarán esta noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Únanse a nuestra creciente comunidad para no perderse más contenido como este, análisis, noticias y todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, estoy seguro de que vendrá cargado de más sorpresas. Hasta entonces, cuídense mucho, protéjanse y sigan disfrutando del mejor entretenimiento que el mundo tiene para ofrecer. Adiós.